con esta clase de Nicolás. Buenos días, Fabián. Buen día.
Muy bien. Vamos a comenzar. Este es un recordatorio de cómo venimos operando. Estamos en una presentación del programa lo más circunstanciada y condensada posible. El objetivo de esta presentación es que al terminar esta gran, larga introducción, dentro de 2 clases, esta es la antepenúltima, habremos visto todo lo que pretendemos ver, pero en forma condensada. El propósito fundamental de esta presentación así anticipada del todo de lo que queremos ver en el programa, nos facilita el acceso a todos y cada uno de los puntos que se pretenden ver. Y eso significa, por otra parte, que no, al final, para la evaluación, de lo que habría que hablar un poco, en contra de las evaluaciones, en la evaluación lo que se va a evaluar es solo lo que se ha visto, no ahora en esta introducción, sino lo que se ha visto en forma detallada a lo largo de la materia, en el cursado de la materia. Entonces, como tareas de lectura, ahora solo tenían que leer circunstanciadamente, radicalmente y a fondo el programa. Pero desde ya pueden ir empezando a leer el primer texto que vamos a ver dentro de 4 clases, no, sí, dentro de 3 clases después de esta, es de las cuestiones cuánticas. Entonces vayan sumergiéndose en eso, con simpatía y con fervor, y ese va a ser los primeros trabajos prácticos que ya veremos cómo se articulan en esta época de pandemia, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí no se evalúa esta introducción, es solo la presentación. Ahora llegamos a hemos visto de los 5 autores, hemos visto Dante Alighieri, hemos visto Eckhart y ahora vemos Nicolás de Cusa. Y después veremos Marsilio Ficino y Pico della Mirandola. Esos son los 5 autores. Y todos están compartiendo ese hilo conductor de las metafísicas helenístico-cristianas, en la acepción que le damos aquí. Nicolás de Cusa es un pensador que ahora vamos a situar históricamente para ver la trascendencia que tiene, sin el cual no existe la filosofía moderna y contemporánea. O sea, Nicolás de Cusa se puede decir es el primer metafísico moderno. El primer metafísico moderno que tiene a sus espaldas a Eckhart y tiene a sus espaldas también a Dante y a tantos otros, a Tomás de Aquino, etc. Es el primer metafísico moderno, el antecedente de lo que después va a desplegar Hegel, por ejemplo. Hegel es la consumación laicizada y secularizada de lo que es la unitrinidad que hay en Nicolás de Cusa. Y no es paradójico, sino que es altamente significativo qué imagen de Dios, de mundo y de hombre emergen de este impulso metafísico genial. Es un Dios escondido, Deus absconditus, es un Dios oscuro. El Dios escondido, este es un librito chiquito de Aguilar, el Dios oscuro, que al mismo tiempo es un Dios manifiesto. Eso es una paradoja. Es decir, lo no manifiesto es la razón de ser de lo manifiesto. Como decir, lo invisible es la razón de lo visible. Lo uno es la razón de lo múltiple. Ese Dios oscuro y manifiesto es cifra y símbolo de la filosofía de Nicolás de Cusa. Iniciemos entonces
el itinerario vital, el currículum vitae de Nicolás de Cusa. Él es formado en ese revolucionario movimiento educativo, político, teológico, que es el humanismo. Un humanismo que es y quiere ser auténtica y cabalmente cristiano. Ese humanismo cristiano significa volver a las raíces del Evangelio. Y los primeros años de su vida, de su biografía, nos lo muestra en compañía de los humanistas. El 23 de julio de 1431 comienza el Concilio de Basilea. Hay dos concilios que son fundamentales ahí, el Concilio de Basilea y el Concilio de Constanza. Y ese concilio va a ser el más largo de la historia de la Iglesia, porque empieza en 1431 y va a terminar en 1449. ¿Y qué es lo que estaban discutiendo? Siempre se discuten cosas que no son precisamente, para decirlo con la ironía tópica, el sexo de los ángeles. Se discuten cuestiones de poder, cuestiones de autoridad, cuestiones de teología política, cuestiones de educación. Y uno de los problemas graves que había en ese momento, hay que situarse, nace en 1401 el señor Nicolás de Cusa, es el problema de el conflicto del cisma que se estaba viniendo, el cisma entre Occidente y Oriente. Ese concilio iba a intentar, el de Basilea, sin éxito, al final, la reunificación de las confesiones latina y griega. Y la historiografía contemporánea va a emparejar ese concilio, el de Basilea, con otro anterior, el celebrado en 1414 y 1418 en la ciudad de Constanza. Y los dos forman, en cierto sentido, una unidad. Hay distintos emperadores, papas, que son los mandamases de ese episodio, que va perfilando lo que va a ser el gran cisma de Occidente. Y la escisión de la cristiandad va a perdurar en la elección de papas en 1378 de Clemente VII en Fondi y de Urbano VI en Roma. Ya empiezan a separarse, llegarán después a ser 3 papas simultáneos. Y a ello se añade la rebeldía doctrinal y político-militar husita, de Hus, Juan Hus, que procede de otro señor que es Juan Wycliffe, que nace en 1325 y muere en 1384. De Wycliffe y de Hus hay un movimiento revolucionario político, teológico político, que va a concentrarse en ese concilio de Constanza, que van a terminar mandándolo a la hoguera a Juan Hus. Ese era el clima teológico político de la época. Por eso, todos estos humanistas, después veremos Pico de la Mirandola, Ficino, y ahora estamos viendo el señor de Nicolás de Cusa, que entre paréntesis se llama Krebs, el apellido. Krebs significa cáncer. Nicolás Krebs, nacido y vivió en Cusa. Bien, ese era el ABC de la teología y la política de la época. Y todos ellos, estos humanistas, como Erasmo de Rotterdam, como Tomás Moro, están buscando la concordia, no la discordia, buscan la concordia cristiano, católica, etc. Pero como instituciones políticas, además, ¿quién tiene el máximo poder? Venía la concepción con la teoría de las 2 espadas, la espada espiritual y la temporal, y lo que se llama el agustinismo político había instaurado una especie de teocracia en muchos siglos y en un milenio medieval en el que había un papo-cesarismo, la primacía del papa sobre el César. Ahora, ese papo-cesarismo
va a transmutar en césaropapismos. Esos papo-cesarismos, césaropapismos son el conflicto de que si la espada espiritual es la más importante, ¿quién tiene el máximo poder? Y nadie discutía demasiado antes de este movimiento que el máximo poder era el Cristo en la tierra, que era el Papa, el papismo. Surge como segunda instancia, oponiéndose a esa opresiva hegemonía del papismo, el conciliarismo, los concilios. Entonces, lo que se debate aquí es un viejo debate entre el conciliarismo y el papismo. Y lo que se va resolviendo en estos concilios y que está abriendo las concepciones teológico-políticas, éticos-políticas de la modernidad, es la relativa primacía del concilio sobre el Papa. Ese es el humus histórico en el que se están gestando estos pensamientos. El Sitz im Leben, dicen los alemanes, la posición en la vida histórico, política, teológica, filosófica. ¿Y esto qué le importa a la filosofía, estas discusiones de teólogos y eso? Y le importa mucho por aquello que decíamos de ese humus, Nicolás de Cusa. Y el nacimiento de Nicolás de Cusa va a significar una impronta, una inflexión que da nacimiento a la filosofía moderna. La filosofía está interesada por todo y nada de lo celestial y lo terrenal le es ajeno a la filosofía. Dicho irónicamente en el sentido contrario, está la frase famosa de William Shakespeare que dice es que no hay nada en el cielo y en la tierra que todo va más allá de la filosofía, todo lo que está en el cielo y en la tierra va más allá de la filosofía. A la filosofía le importa todo y nada, y no solo lo humano, le es ajeno. El Concilio de Constanza, cuyas líneas genéricas se han trazado recién, sigue al de Basilea y tiene como objetivos declarados la superación de todas las herejías y la regeneración de la fe católica, la paz entre los pueblos y la reforma de la Iglesia. Por supuesto que estos son antecedentes que no existe el luteranismo, no existe el protestantismo, pero hay grandes conflictos por la reforma de la Iglesia, la regeneración de la Iglesia, volver a la vivencia de lo primitivo que significa el Evangelio vivido. Ahora, el Concilio de Basilea interesa a la historia de la filosofía moderna porque a él concurre el 29 de febrero de 1432 un hombre que por muy diversas razones y por mucho que siempre haya que acentuar la continuidad real entre la Edad Media y el llamado Renacimiento, representa la irrupción de un estilo de pensamiento absolutamente nuevo. Y ese hombre es un joven de 31 años que es Nicolás Krebs, Nicolás de Cusa, que llegará a ser cardenal de la Iglesia. Va a ser cardenal y va a presentar ante esa asamblea conciliar a finales de 1433, cuando el Papa Eugenio IV había exigido la disolución del concilio, el Papa contra el concilio, que le estaba socavando su poder hegemónico, un texto resonante de Nicolás de Cusa, un proyecto de reforma que llevaba el título de Concordantia Católica. Y nacido en 1401, asiste al concilio con 31 años y había estudiado con toda probabilidad en Deventer. Deventer es hoy para la historia de la teología y la filosofía del cristianismo, fundamental ciudad holandesa en la cual hay un grupo, y ese grupo está fundado por un señor Geert Grote, que se llama los Hermanos de la Vida Común. Entre los alumnos de los Hermanos de la Vida Común están Erasmo de Rotterdam, Tomás Kempis, el de la Imitación de Cristo, está Nicolás de Cusa, están todos aquellos que han forjado
esa revolucionaria regeneración del cristianismo volviendo a las fuentes del Evangelio. Esos hermanos de la vida común son de un impulso no clericalista, sino más bien laical. Y en esta concepción se acuna y acuña la devotio moderna. La devotio moderna, la devoción moderna, es tratar de buscar la experiencia mística de la unión del hombre con Dios, del yo y Dios somos uno, que ya venía diciendo Eckhart antes. Y en esa devotio moderna, lo que se busca a sí mismo es una forma más simple y personal del pensamiento y de la religión. Más tarde, este joven Nicolás de Cusa, que está haciendo sus primeros pasos académicos, estudia filosofía en la Universidad de Heidelberg. Y en Heidelberg hay una corriente, las corrientes de conflictos hermenéuticos, conflictos de interpretación, no eran corrientes menores, tenían incidencias políticas, teológicas, filosóficas. Por un lado estaban los idealistas, dentro de ellos había algunos franciscanos. Por otro lado estaban los tomistas, que eran realistas moderados. Entonces estamos en el hiperrealismo, más de cuño platónico, neoplatónico, y viene de ese lado, ya estaba presente en Escoto Eriúgena y en otros. Y después hay una nueva posición que también es de la lógica moderna. La lógica moderna y la ciencia moderna se están acunando y acuñando con Guillermo de Occam a la cabeza, y eso es el nominalismo. ¿Qué es lo que existe? Tres posiciones, dicho didácticamente. Existe solo la idea del hombre, en el otro polo solo existe el hombre concreto de carne y hueso, esos son los sofistas, los protágoras, el hombre medida de todas las cosas, y entre solo la idea del hombre y el hombre concreto está la idea del hombre en el hombre concreto, que eso es Aristóteles, o sea, Platón, Aristóteles, Protágoras. La posición esta de Protágoras es la que está cerca del relativismo, del escepticismo, y eso se llama el nominalismo. Todo lo que ha servido para acuñar la filosofía y la ciencia moderna está estrechamente vinculado con el nominalismo. En Heidelberg, en algunos dominaba el escotismo, en otros el tomismo y en otros el nominalismo. En Heidelberg dominaba el nominalismo. Y ese nominalismo heidelbergiano es fundamental en la forja del pensamiento que veremos. Después de eso, en 1417 va a estudiar Derecho, Medicina y Matemática. Derecho, Medicina y Matemática. Estamos viendo aquí algo fundamental. Cuando hoy se habla de la matematización de todo, esa tesis universalis que la vemos en Descartes, la vemos en Newton, el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. La matemática formaba parte de algo que nosotros llamamos la logística o la lógica, o la dialéctica en el sentido del trivium. La matemática es fundamentalísima para la configuración mental, filosófica de Nicolás de Cusa. Pero estudia también Derecho, porque había como tres facultades. Y en orden de importancia, la más importante era la teológica. Y después venían Derecho y Medicina. Y la filosofía, con su matemática, estaba entre las artes liberales, las ciencias formales, la dialéctica, que eran propedéuticas. Para Aristóteles son prolegómenos o propedéuticos para acceder a la filosofía, y la filosofía es como una propedéutica para acceder a la teología. Entonces, él estudia Derecho, Medicina y Matemática, y en la Universidad de Padua. Y la Padua ya no es nominalista, sino que es averroísta. El averroísmo latino, como les he mencionado muy fugazmente, se los recuerdo ahora, juega un papel fundamental también para Dante Alighieri, porque Sigerio de Brabante estaba, si uno pone
así compuesto Platón, Aristóteles y Protágoras, ponemos en lugar de Platón, en el siglo XIII lo pongamos a San Buenaventura. En el lugar de Protágoras lo pongamos al averroísmo latino de Sigerio de Brabante, y en el lugar de Aristóteles lo pongamos a Tomás de Aquino. Es la polémica entre lo uno y lo múltiple. Solo existe lo uno en el platonismo o en San Buenaventura, o existe primordialmente lo uno, solo existe lo múltiple individualizado, esto es para el lado de Protágoras o del nominalismo, etcétera, o de Sigerio de Brabante, y existe lo uno en lo múltiple, que eso es Tomás de Aquino. Entonces, hemos pasado del predominio nominalista de Heidelberg al predominio del averroísmo latino de Sigerio de Brabante. Si estoy hablando muy rápido y digo cosas que no entienden, me paran por chat y trato de contestar. Bien, sigue su carrera académica y de formación y se doctora en decretos como doctor en Derecho Canónico. Entre 1424 y 1425 pasa de Padua a Colonia, Colonia Agripina, la colonia Köln de Alemania, que lo ve estudiar teología. Ahí, en el Studium Generale, fundado por Alberto Magno, maestro de Tomás de Aquino, Tomás también pasó por ahí, estudia teología bajo el patrocinio de Alberto y de Tomás. Y desde 1427, ordenado ya sacerdote, desempeña cargos eclesiásticos en Treveris y Coblenza. Treveris, para que tengan una noticia intertextual e interbiográfica, se llama Trier. Trier es la ciudad natal de Karl Marx. Está en la zona de Kues, de Kusa. Ahora, otro evento fundamental de ese contexto histórico es la Guerra de los 100 años. Es la guerra entre Francia e Inglaterra que continúan dirimiendo un conflicto que, iniciada en 1338, se va a prolongar hasta 1453. Para nombrar algo famoso de esa peripecia de la guerra entre Inglaterra y Francia, tenemos la figura inmarcesible y fundamental de Juana de Arco ahí. Esa trágica peripecia de Juana de Arco nos da un indicio de qué estamos hablando aquí. Otro tanto pasa en la península ibérica. Castilla y Aragón están bajo el gobierno de los Trastámaras, etc. Pero vamos a la cuestión del humanismo. Uno de los personajes centrales del humanismo es el poeta Petrarca, que está en polémica con el averroísmo. O sea, el averroísmo es altamente conflictivo y polémico. Y Petrarca, que está en polémica con el averroísmo, había formulado una pregunta decisiva. ¿De qué me vale a mí saber la naturaleza de las piedras, de los ríos, de la montaña, las fieras, las aves, los peces, las serpientes, si ignoro o menosprecio la naturaleza del hombre? Sin preguntarnos para qué hemos nacido, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Esa es la carta de nacimiento y de bautismo del humanismo. ¿Qué es lo que más nos importa saber? No la naturaleza de la serpiente, los peces, los pájaros, sino la naturaleza humana, el concepto de naturaleza humana, porque la naturaleza humana lleva íncita una pregunta o unas preguntas que son las que nos hacemos expresa o tácitamente: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y dónde estamos? Ahora, este nacimiento de la carta bautismal o del acta bautismal del humanismo va a tener una parábola que va a cerrarse, dicho entre comillas, en la carta sobre el humanismo del año 1947 de Martin Heidegger. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, los franceses, que son los primeros discípulos y representantes de los alemanes, se han estado nutriendo de Husserl y de Heidegger, y hay un discípulo
bastante antisemita él, de Heidegger, que se llama Jean Beaufret. Y como Sartre, ese genio que dicen que es el filósofo del siglo XX, ha formulado el existencialismo es un humanismo, diciendo que él estaba continuando en Francia lo que estaba haciendo Heidegger. Heidegger le sale al cruce, por incitación de su discípulo, con la carta sobre el humanismo. Y esa carta sobre el humanismo, en realidad, uno podría decir que es el inicio del poshumanismo. Y si hoy hablamos de posmodernidad, estamos hablando de poshumanismo. Si el hombre ha muerto, antes se ha muerto Dios, y ahora la versión de la paráfrasis posmoderna y estructuralista de un Foucault nos dice que el hombre ha muerto, estamos en el poshumanismo. O sea, aquí estamos viendo estas metafísicas helenístico-cristianas que son las metafísicas del humanismo y del renacimiento. Están abandonando la escolástica y están empezando a hollar o transitar en una nueva senda. Ahora, ¿qué hacía ese humanismo? Después de Petrarca, tenemos un poeta que sí transmite el mensaje de Petrarca de Leonardo Bruni, que nace en 1370 y muere en 1444, que dice que hay que restaurar la studia humanitatis, los estudios de las humanidades. Interesante. En 2008, cuando viene la crisis mundial de la banca, ¿qué es lo que hacen los norteamericanos? Que tenían una buena cuota en su formación de los estudios de humanidades, sea que estudiaran para físicos nucleares o biólogos moleculares. Todos estudiaban humanidades. Le cortan el presupuesto en Estados Unidos a los estudios de humanidades. Lean Sin fines de lucro de Martha Nussbaum para mostrar qué significa estos estudios de las humanidades. Y ella dice, con una metáfora bien clara, que cortar los estudios de las humanidades es serruchar la rama donde estamos sentados. Porque sin humanidades no hay democracia, no hay política de verdad, no hay educación de verdad. Bien, restaurar los estudios de las humanidades. Y esto significaba tener confianza y atreverse a conocer por uno mismo, con los recursos que uno tiene. De ahí viene el antecedente primero de lo que va a ser la Aufklärung, la ilustración, con Kant a la cabeza, el más importante ilustrado. La ilustración decía que nosotros tenemos que atrevernos a conocer, a saber por nosotros mismos, sin autoridades, criterios de autoridad ni mentores. Saber por nosotros mismos es atreverse a emanciparnos de la culposa minoría de edad en la que vivimos. Bien, todo esto nos lleva a que Cusa, que ha sido formado por todo este cúmulo de maestros, está llegando a nuestra modernidad. La modernidad de esa modernidad moderna está iniciándose con Cusa. Y esta concepción nos pone también en la órbita de qué significa el cristianismo para estos señores. Una metafísica que es helenístico-cristiana muestra cómo incide y cómo pesa la figura de Cristo en la constitución de la metafísica. Cristo dirá un poco después, en el siglo XVI-XVII, Baruch Spinoza es el sumo filósofo. ¿Quién es más importante? Porque se usaba en estas épocas de renacimiento de lo clásico el paralelo que llega hasta Hegel, por cierto, y hasta hoy muchos más, o algunos más por lo menos, entre Cristo y Sócrates, entre Cristo y Platón, el divino Platón. ¿Quién es más importante? Cristo está aquí sobre Platón. La teología está aquí aún sobre la filosofía. Hay una continuidad, no una ruptura entre la Edad Media y el Renacimiento. Todos estos renacentistas son cristianos, por más que sean matizados con magia, astrología y muchas otras cosas. Cristo sobre Platón. Y Aristóteles es
alguien que empieza a ser criticado, porque comentador de Aristóteles es Averroes, el venenoso Averroes, le decían, por eso del averroísmo latino, ni qué hablar de Avicena también en otro sentido. Porque decir Cristo sobre Platón es decir la vida activa sobre la contemplativa, la libre potencia humana sobre la supuesta determinación astral. Aquí están en este contexto previos a Cusa, Dante Alighieri, que veremos y que hemos visto el resumen, Petrarca, etc. Y también está el surgimiento de la hermenéutica, tratados sobre la interpretación aquí, de Interpretazione Recta, es un tratado que hacen estos humanistas como Leonardo Aretino. Ahora, este pasa a ser, el de Interpretazione Recta, que está traducido al castellano, pasa por ser el primer manifiesto moderno en este sentido hermenéutico, y quizá el primero que renueva una tradición autojustificativa que se remonta a San Jerónimo, que es el patrono de los exégetas y traductores de la Biblia, contemporáneo de San Agustín. Y reingresa con esta forma de traducir un modo de pensar ético-político griego en el occidente latino. Esto es clave. Cuando son expulsados todos estos bizantinos y griegos que son expulsados de ahí, del Medio Oriente, ¿vienen a dónde? Está empezando a venir, como veremos con Ficino y su Academia Platónica en Florencia y Pico de la Miranda, están viniendo al occidente y no traen en sus valijas o en sus baúles solo cuestiones de especias y alimentos, están trayendo libros, están trayendo saberes. Y hay un par de estos señores que conforman la mente del occidente renacentista, ahí, en Florencia, entre otros. Esa concepción de lo griego en el occidente latino va a implicar traducciones de obras de Aristóteles que no existían. Por ejemplo, la Ética Nicómaco, en 1438, la Política Aristotélica. Y este momento y movimiento es fuertemente civilizador y político. Se recuperan las letras con Cicerón, y esto es lo que se llama humanitas, la humanidad. La filosofía, las ciencias y las cogniciones reales, los conocimientos reales, son impregnados por un decidido amor por la libertad pública, la libertas pública, el amor por la libertad. Razón y libertad son los dos filosofemas de Hegel. Libertad y razón. El despliegue del espíritu absoluto es la libertad está en uno solo, el tirano en Oriente, la libertad está en algunos, en Grecia y en Roma, y la libertad está en todos. Eso es el cristianismo, va a decir Hegel. Entonces, la libertad, el amor a la libertad, atraviesa, es un transversal de todos estos pensadores, sea Maquiavelo, Ficino, cualquiera de ellos, y Nicolás de Cusa también. Pero la libertad, cuando se dice en cristiano, se dice en confrontación y en cooperación con la sobrenaturaleza, que es la gracia. Gratia supponit naturam. La gracia supone la naturaleza y la perfecciona. Si yo me voy a una herejía, que ya estaba en la época de Agustín, pelagiana, estoy diciendo sola libertas. Si me voy a otra herejía, visto desde el cristianismo católico, es sola gratia. Eso es Lutero. Entre sola libertas y sola gratia tenemos la libertad y la gracia, la naturaleza y la sobrenaturaleza en la posición que hay de integración, de sinergia. Ahora, vamos a otro humanista fundamental. Otro humanista fundamental es Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, que nace en 1407, o sea, es un poco más chico que Nicolás de Cusa y muere en 1457, es un discípulo de Bruni, de Pollo, es un entusiasta de Quintiliano, está en la Universidad de Pavía y tiene un diálogo que se llama De Voluptate, tiene un retorno a la concepción decididamente epicúrea del supremo bien.
aquí identificado con el placer, y la moral estoica, en cambio, de la que se hace eco uno de sus tres dialogantes, no resiste la crítica. O sea, un epicurio frente a un estoico. Eso está en el De Voluptate de Bala. Y la naturaleza, que es lo mismo que Dios, la naturaleza, que es lo mismo que Dios, Deus sive natura, dirá después Spinoza, o casi lo mismo, lo pone un poco más mesurado, no proporciona otra regla de conducta que el placer. La naturaleza, que es Dios, quiere y busca el placer. Esto no significa que Bala se considere fuera de la moral cristiana. Todo lo contrario. Su posición es más bien la de tercer dialogante, que si acepta la ecuación epicúrea, rechaza en cambio la reducción de las voluptas al bien inmanente, al bien terreno, al bien mundano. Entonces, el bien absoluto es el bien celestial, el bien divino, el bien supremo, y solo el bien supremo acierta a llevar a perfección la utilidad. Y el camino del epicurio desemboca en su célebre desenmascaramiento, desemboca en una concepción que es de un cristiano que es epicurio, Lorenzo Bala. Y Bala entra en la órbita de Alfonso V de Nápoles, que en el contexto de la disputa que enfrentaba con el Papa, en el que se encuadra su célebre desenmascaramiento de la falsedad de la llamada de la donación de Constantino. Todos hemos conocido, hemos leído, hemos estudiado que hay el legado constantiniano y que el mundo, después de Constantino, que fue el que habría cooptado al cristianismo, diciendo: esta secta de judíos es tan importante que yo voy a transmutar el imperio romano en un imperio romano cristiano. Entonces, esa concepción del imperio romano depende de un documento que es la donación de Constantino. Esa donación de Constantino es un apócrifo denunciado por Lorenzo Bala. Y esto, el Papa Silvestre, que estaba en esa época, es el que le habrían adjudicado el imperio de Occidente como por el Papa Silvestre, por parte del emperador, y se apoya los defensores de la potestad temporal del Papa. O sea, ese documento llevaba aguas al molino del poder temporal, no espiritual, del Papa. Y ahí viene el papo-cesarismo ese, que estaba enquistado, y en algunos nostálgicos de esa era constantiniana siguen hoy predicando eso. Todo esto nos lleva a la concepción política, y hay otro personaje fundamental que es Marsilio de Padua, que escribe el Defensor Pacis, que es un fundamento teológico, político, filosófico, político, ético, político de la modernidad temprana, porque es el defensor del conciliarismo en contra de este temporalismo de los papistas, y pone las bases para la defensa de la superioridad del concilio sobre el Papa. Ahora, aquí, ¿qué está en juego? Estamos hablando de teología y política. Lo que está en juego es el conflicto entre el poder y la autoridad. Nosotros muchas veces confundimos poder con autoridad, y no hay nada más equívoco que esa confusión. Un mafioso, digamos Capone, para no mencionar los mafiosos vernáculos, un mafioso tiene mucho poder, pero no tiene autoridad. Autoritas, de autoridad, viene de augere, de hacer crecer. Entonces, un humilde maestro pobre tiene autoridad para dar sus clases, porque da sus clases con su vida y con su ejemplo. Y un mafioso que puede tener muchos millones de euros, de dólares o de pesos, lo que fuese, tiene poder, pero no tiene autoridad. Lo que está en conflicto aquí es cómo dirimir esta tensión entre el poder y la autoridad. Para eso es escrito esto que estamos diciendo de Concordantia Católica de Nicolás de Cusa. De Concordantia resume una buena parte de las tesis de este conciliarismo medieval y coetáneo, como el de Marsilio de Padua que acabamos de mencionar. Y a la vez apunta a ideas
que va a recoger muy posteriormente el constitucionalismo revolucionario. Lo que hoy se habla de la República y de la Constitución hace pie en esto que está hablando Nicolás de Cusa en el de Concordancia Católica. Ahora, él está anticipándose aquí a criticar la supuesta realidad o legalidad de la llamada donación de Constantino, apoyado en esto que acabamos de mencionar de Lorenzo Valla. Y el punto de vista fundamental es el del todo, porque ese es el criterio último. La verdad es el todo, dirá después el señor Hegel. El todo y las partes. El criterio último de la realidad, de la verdad, es ese todo, que él llamará el máximo absoluto, es Dios. Sin ese máximo absoluto no tienen sentido ninguna de las partes, que son lo contracto, como veremos, el mundo. Y el hombre será el microcosmos. Es un cosmos en micro. Bien, aquí empezamos entonces en la obra de Nicolás de Cusa. Estas cuestiones relativas al poder y la autoridad que se están dirimiendo con estos conceptos dentro de este organismo político es la intuición básica que tiene Nicolás de Cusa para empezar a desplegar su obra personal. Genial. Y las aplicaciones que tiene son múltiples. La tesis para Nicolás de Cusa supone, ante todo, una cosa, que siendo todos los hombres por naturaleza libres, no hay más principado legítimo que el que proviene de la sola concordancia y consentimiento. O sea, el poder que tienen los poderosos es el poder concedido y delegado por los muchos, los múltiples, que prestan consentimiento y concordancia para que ese interpares los gobierne. Entonces, aquí, el principio del constitucionalismo revolucionario del siglo XVIII, del siglo XIX, que llega a ser un ideal para nuestro Juan Bautista Alberdi, el constitucionalismo, frente a la autocracia del rosismo, por ejemplo, ese conciliarismo, ese consentimiento, tiene un axioma jurídico, legislativo. Y es interesante, si aplicáramos eso, saltarían por los aires todas nuestras legislaturas, todos nuestros congresos, y ese axioma, para mostrar que emperadores, papas o quien fuese, precisan el apoyo y la legitimación del consentimiento de quienes acceden a entrar de ser súbditos de esos mandamases. Y el axioma ese es: lo que deben guardar todos, o sea, las leyes que deben acatar todos, tiene que ser por todos aprobado. Repito el axioma: lo que deben guardar todos, por todos debe ser aprobado. Y toda constitución, dice Cusa, tiene sus raíces en el derecho natural, no en el derecho positivo. Sí, si lo contradice, la constitución deja de ser válida. Ese conflicto del derecho natural frente al derecho positivo, para ponerlos en ejemplos que sean mucho más candentes y actuales, les mencionaba un libro extraordinario de un argentino, de Migens, Modernismo y Satanismo en la Política Moderna. Arranca con estos señores del Oriente, con Pletón, no Platón, que vienen del Oriente y están en el humanismo renacentista, y otros más como Crisolaras, llegan aquí y están transmitiendo una concepción de la política, y esa concepción de la política es la de las autocracias orientales. Eso es lo que les he dicho de Hegel, las autocracias orientales de China, de India o bizantinas. De ese Bizancio autócrata y teócrata que tiene esta concepción, pasa a Spinoza, de Spinoza Migens pasa a Hegel, y de Hegel pasa a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que se dicen discípulos de otro que está entre Hegel y Laclau, se llama Carl Schmitt. Carl Schmitt es un jurista católico
que es el jurista del señor Adolfo Hitler. Y ese jurista nazi está hablando de que hay que transitar los caminos de la teología política, no de la filosofía política, porque él está defendiendo esa impronta de la teología política. Dicho entre paréntesis, Carl Schmitt, Martin Heidegger y Ernst Jünger son los decisionistas. ¿Y qué dice de la Constitución de la que estamos hablando aquí Carl Schmitt? El Führer es el Hüter der Verfassung. El líder, el conductor, el Führer, es el guardián de la Constitución. Se acaba bombardeada por esta concepción jurídica, lo que está significando aquí un constitucionalismo impugnado por ser liberal y burgués. Es una posición antiliberal, antiburguesa, etc. ¿En nombre de qué? Del nacionalsocialismo. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro presente? Esto, pandemia, coronavirus al margen, esta peste jurídico-política que viene asolando al país de la República Argentina son los decretos de necesidad y urgencia, que los hizo Menem, que los hizo Kirchner, que los hizo Cristina, que los hizo Alperovich, que los hizo Mansur, para mencionar casos concretos de esa peste antidemocrática, autocrática, que es los decretos de necesidad y urgencia. ¿Quién los ha creado? Mussolini en el siglo XX. Y Mussolini se asienta en los estados fácticos, la suspensión del Estado de Derecho en el Imperio Romano. Vienen de ahí. Y la opción es dictadura o democracia, Estado de Derecho o Estado de hecho, golpe de Estado. Bien, después de esto se entiende un poco mejor por qué está asentando en el derecho natural, no en el derecho positivo. El derecho positivo, la instauración del derecho positivo es decir que cada Estado tiene el arbitrio de darse a sí mismo la ley que le venga en gana. En cambio aquí, si uno dice que la legitimidad constitucional procede del consenso, no del conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene Carl Schmitt dice que hay dos conceptos que son antagónicos y fundamentales y esenciales para la política: amigo, enemigo. Entonces, concebir esta lucha entre amigo y enemigo es la quinta esencia de la política. Entonces, el conflicto, no el consenso, es lo fundamental. El consenso es lo fundamental para Nicolás de Cusa. Y esa es una validez del principio democrático para Nicolás de Cusa, que no era un demócrata ni podía serlo, obviamente, pero para nosotros, leyéndolos hoy, es la validez del principio democrático, que solo el todo puede otorgar a sí mismo una constitución, una ley, un poder. Solo el todo. Ahora, todo esto lleva, y con esto terminamos esta introducción teológico-política, lleva a la concepción de la primacía del consentimiento de los súbditos para la legitimidad del poder constituido y constituyente. El poder constituido y constituyente es legítimo en virtud excluyente del consentimiento de los súbditos, o sea, del pueblo. Solo en el pueblo reside la legitimidad para otorgar ese poder constituido y constituyente. Y el pueblo, argumenta Cusa, está virtualmente presente en todas las potencias. Veremos el tema de la potencia, que es un texto fundamental de él. Unas potencias, tanto las espirituales como las temporales y corporales. Donde hay un sencillo consenso sin maldad alguna, allí está Dios. Donde hay un consenso sin maldad alguna, allí está Dios, dice Nicolás de Cusa. Elegido por la gracia divina, solo lo es aquel que lo ha sido por consentimiento común. Que se acabe este derecho divino para erigirme en monarca plenipotenciario. Yo no soy un monarca plenipotenciario porque Dios me ha elegido a mí, sino por consentimiento común. El consentimiento común, eso es la legitimación de la democracia antes de que exista la democracia. Es Nicolás de Cusa, entre otros, por supuesto. Vamos ahora a la parte nuclear de la obra de él,
es el de la docta ignorancia, el de ir sin saber sabiendo. El solo sé que no sé nada es un anticipo de este sin saber sabiendo. Esa paz político-religiosa que buscaba en la concordancia Cusa estaba conectada íntimamente con no solo una paz entre las naciones, sino una paz entre las ciencias naturales. El conflicto hermenéutico, como llamará Ricoeur, es una parte del conflicto, pero que es un conflicto no menos beligerante que el conflicto político o nacional. El conflicto de las ciencias, el conflicto de las facultades, dirá Kant. Entonces, esta concepción de buscar la paz también en la ciencia es un propósito fundamental de este señor. Cuando estamos pasando, que viene del concilio de Ferrara, el concilio de Basilea, etc., está llegando a ser elegido como cardenal, con el que ha pasado a la historia, hay una concepción de la historia de la filosofía que es conmocionada por la obra esta del joven Nicolás de Cusa. En 1440 escribe De Docta Ignorantia. De Docta Ignorantia hay tres hermosas traducciones, tres partes que tiene De Docta Ignorantia. De Docta Ignorancia es de 1440. Y si ustedes han leído el programa, verán que la vemos o la recorremos puntualmente. Y el fruto de estos tres libros, de su obra capital, de la Docta Ignorantia, que es una obra de valor intemporal, con la que se da por inaugurada en el terreno estrictamente filosófico la modernidad, es la que afirma que hay un supremo don dado por el Padre de las Luces, dice Cusa, de quien todo lo procedente es sumamente bueno, y fui llevado a comprender las cosas incomprensibles de modo incomprensible en la docta ignorancia. Fíjense las expresiones de paradoja. Fui llevado a comprender las cosas incomprensibles de modo incomprensible en la docta ignorancia, trascendiendo las verdades incorruptibles, cognoscibles humanamente. Ahora, en la docta ignorancia tenemos una determinada ordenación dialéctica. La dialéctica es una palabrita altamente equívoca. Decíamos, dialéctica para un medieval y para un Cusa para un Aristóteles, es equivalente a lógica. Dialéctica para un Platón es equivalente a filosofía y episteme. Hay una diferencia capital de la dialéctica de Platón a Aristóteles, de Kant a Hegel. Hegel revaloriza la platónica dimensión de la dialéctica como filosofía y episteme. En cambio, para la crítica de la razón pura, la metafísica y la dialéctica me llevan a ideas trascendentales. Entonces, aquí hay una determinada ordenación dialéctica que deja una huella profunda. Y de lo que se habla es, primero, del máximo en cuanto absoluto. Nicolás de Cusa acerca de la docta ignorancia de lo máximo absoluto. Esa es la primera parte de estos tres tomos, y si ustedes han leído, se puede ver de Dios escondido, etcétera, dice, acepta de la docta ignorancia, libro 1. Lo máximo absoluto es la unión de los contrarios, unidad en la diferencia, complicación, complicatio. Después hablará de la explicatio. De lo que en la explicación, explicatio, de eso unitario se da como diversidad. Dios es por consiguiente quien complica todas las cosas, porque todas las cosas están en Él. Es el que explica todas las cosas, porque Él mismo está en todas las cosas. ¿Y en qué sentido saber es ignorar? Aquí viene la crítica de la teología afirmativa y la necesidad de la teología negativa o apofática. La Trinidad del ser absoluto es el nexo entre una y otra cosa.
Bien, con esta premisa, los libros de la docta ignorancia son tres. En el primero se habla de Dios, acerca de Dios. En el segundo se habla del mundo. Y del mundo se dice que es lo máximo contracto o universo. Lo máximo contracto o universo. Y en el tercero, del hombre, que es más concretamente de ese Dios y hombre perfecto, que desde el punto de vista cristiano es Jesucristo. El segundo libro de la docta ignorancia es de lo máximo contracto o universo. Y esta es una contracción de la unidad de Dios. Hay diversos grados de contracción y el universo es el máximo contracto. El segundo contracto son las categorías y el tercer contracto son los individuos existentes en acto. Y decíamos que el tercer libro de la docta ignorancia implica volver a Cristo, que es lo máximo absoluto y a la vez contracto. Lo máximo contracto es a la vez también absoluto, es creador y criatura. Tal es Jesús, bendito, Dios y hombre, como Cristo, concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen. Bien, estamos entonces con esta primera fugazísima presentación de la docta ignorantia. Aquí lo que está en juego es la idea de Dios. Si yo digo que en el primero estamos hablando del máximo en cuanto absoluto, del segundo como máximo en cuanto contraído, que no es otra cosa aquí que el universo, y tercero de la unión de ambas cosas, del máximo en cuanto a la vez contraído y absoluto. Son hermosas pistas para ver cómo de ahí a la ola es el mar de Willy Gesiger, que veremos en las cuestiones místicas, hay una sola línea, una línea de continuidad en que se afirma la absolutez de la unicidad del uno. Y no por eso se niega la multiplicidad de lo múltiple, sino que aquí estamos siempre en esta coincidencia oppositorum de lo uno y de lo múltiple, como veremos. Y lo tercero es la unión de ambas cosas, el máximo en cuanto a la vez contraído y absoluto. Pero esto tiene que ver con el Dios que es Cristo, Jesús, que es el Cristo, que forma parte como segunda persona de la Trinidad de un Dios unitrino, uno y trino. El Dios de Cusa, filósofo, es un Dios llamado a consolarnos en la tribulación, pero es un Dios universal, infinito y matematizable. Universal, infinito y matematizable. Y cada uno de esos caracteres colabora con los otros en la formación de un concepto coherente y peculiar. Primero, su Dios es, decimos, universal. No se trata del Dios cristiano, trinitario, ajustado al dogma. Ningún intérprete va a dejar de poner de relieve eso en esa época. Y en tal sentido, la impecable ortodoxia del cardenal. No pocas veces, sin embargo, la filosofía ha sido hecha para tiempos de tribulación. Y el Dios de Cusa, filósofo, es un Dios llamado a remediar la concreta tribulación. De allí que, radicalizado el conciliarismo en Basilea, se nos habla de ese Dios trinitario y católico, y el Dios del Cusano se perfila ante todo como el Dios en el que se cree por la fe de modo indudable como Dios de todas las naciones. Ahora, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando también de que en ese contexto están los musulmanes por un lado, los judíos por otro lado, los cristianos por otro lado, y se busca en forma radical, profunda, esa conciliación y concordancia en las religiones del libro también. Haciendo pie, por cierto, aquí en el cristianismo católico, pero para Cusa, los musulmanes, los cristianos, los hebreos, que permanezcan aún paganos, pueden llegar a olvidar diferencias que en realidad son de detalle, lo que lo instalaría apropiadamente para una convivencia en paz. Es un pionero total del diálogo interreligioso. Dice un gran teólogo contemporáneo, católico, Hans King, no habrá paz entre las naciones
si no hay paz entre las religiones. Y no habrá paz entre las religiones si no hay diálogo entre las religiones. Ese Dios común tiene que ser que abraza a todos, el Dios cristiano, que es infinito y unitrino. Y es cosa que nunca dudó que se pudiera llevar a cabo sobre la base de un diálogo estrictamente racional. ¿Cuáles son los dos dogmas fundamentales del cristianismo? La encarnación, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y la Trinidad. ¿Cuáles son los dogmas que no pueden aceptar porque están en contra de su concepción los judíos y los musulmanes? La encarnación y la Trinidad. ¿Cuál es el dogma hecho filosofía absoluta, ontoteología absoluta de Hegel? El de la encarnación y la Trinidad. La dialéctica es la secularización filosófica del dogma unitrino y del dogma encarnado. Hegel se consideraba a sí mismo como el campeón de la ortodoxia. Cuando lo acusaban de ser un heterodoxo, del campeón de la ortodoxia protestante, con influjos fundamentales de San Anselmo y de Santo Tomás de Aquino, entre otras cosas. Entonces, la concepción unitrina es la piedra de escándalo para las concepciones religiosas de las religiones del libro, que son el judaísmo y el islam. Ahora, por eso se subraya aquí que Dios tiene que ser Dios cristiano, infinito y unitrino. Y esto se tiene que llevar a cabo en base a algo estrictamente racional. La razón no está fuera de lo que la fe me está enseñando. La fe me enseña con certeza y asentimiento absoluto aquello que yo tengo que tratar de mostrar con la razón. Credo ut intelligam. Creo para entender. Ya está en San Anselmo y seguirá a lo largo de los siglos hasta hoy. Ahora, aquí se están dando signos de un tiempo nuevo que, entre otras cosas, son el empirismo por un lado y el voluntarismo ocamista por otro. Empirismo y voluntarismo. Está en estos franciscanos del siglo XIV. Preludios del empirismo y el voluntarismo de las filosofías y las ciencias modernas. Y hay con ese ocamismo, hay una progresiva destrucción de la concepción jerárquica del universo. Y hay un misticismo especulativo de las sectas de inspiración franciscana. Y hay una sabiduría allí del que Dios es uno, simple, eterno y principio de todas las cosas. Ahora, este unicismo y este principio de todas las cosas, en que Dios es todo en todos y Dios está en todas las cosas, sin ser panteísta, está habitando estos caminos que está transitando Nicolás de Cusa. Vayamos a la cuestión, ya hemos visto esta concepción del infinito, unitrino, etc. Vayamos a la concepción de la matematización. Y aquí viene un personaje de los más importantes de la historia de la filosofía y del pensamiento, Pitágoras, la sabiduría de Pitágoras. ¿A quiénes se les atribuye la el primer filósofo? Entre paréntesis, es el que bautiza a la filosofía como filosofía. Y ese primer filósofo es recuperado por Nicolás de Cusa de la antigua tradición del pseudo Dionisio, de Dionisio Areopagita. Y esa tradición es la tradición neoplatónica, que asimila la generación de la serie de los números a partir de la mónada, al despliegue de la pluralidad mundana a partir de la superficialidad de Dios. Uno múltiple. Esa es la díada conceptual fundamental de la filosofía. Ahí se juega la cuestión de los trascendentales y todas las cuestiones que estamos discutiendo aquí, de lo uno y lo múltiple. No es lo uno separado y opuesto a lo múltiple, no es lo múltiple separado y opuesto a lo uno, es lo uno múltiple, la realidad uno múltiple. Lo mismo que el número, que es un ente de razón, dice Cusa, presupone de modo necesario la unidad como principio del número, de tal forma que sin ella es imposible que el número sea. Igualmente, la pluralidad de las cosas descendientes de esa infinita unidad están relacionadas con ella de tal manera que sin ella no pueden existir. La identificación
que aquí parece dibujarse entre el orden ontológico y el orden de la matesis, no puede resultar extraña en un autor que considera que mente, mens, mente, y medida, mensura, guardan entre sí ese hondo parentesco que, según piensa, revela la etimología. El parentesco etimológico de mens y mensura ya había sido propuesto por el que es considerado el patrono de los epistemólogos, San Alberto Magno. Mens y mensura. La mente que mide. Y esa identificación de mens y mensura implica que en Pitágoras ya y en el comerciante de este diálogo de Cusa saben lo mismo, Pitágoras y el comerciante, que la inteligibilidad del mundo natural en toda la inmensa variedad de las cosas corporales pasa ante todo por la investigación de tales cosas en términos de una comparación entre lo incierto y lo cierto. ¿Y qué otra cosa constituye la proporción más que el número? El número y la unidad, la mónada, son el origen en su sucesividad numérica de la multiplicación de la unidad. En principio, hay que verlo. Pitágoras y el comerciante saben lo mismo, que si toda realidad es investigable, dicha investigación debe desembocar ante todo o después en un número. Pitágoras pensaba que todas las cosas se constituían y eran inteligibles debido al poder de los números. Y esta concepción lleva a que en el reino de lo mensurable no hay cosa alguna que pueda ser concebida como la máxima. Todo lo que es múltiple, todo lo que es mensurable, no es lo máximo. Lo máximo es inmenso, coma, más importante, infinito. Lo inmenso, coma, infinito, y esto segundo es más importante que lo primero, más es un adverbio de cantidad, es que hay algo que no es numerable y es lo máximo absoluto. Ahora, si nosotros con el calculista pensamos que el mundo constituye un vasto conjunto de unidades, quitado el número, dice Cusa, cesa la discreción, cesa el orden, cesa la proporción, la armonía e incluso la misma pluralidad de entes. Y eso es lo que hay que decir del reino de lo mensurable. No hay cosa mensurable que pueda ser concebida como máxima. Y de allí va a ir desembocando a que lo máximo es lo que llamamos Dios. Y lo máximo es lo que trasciende toda medida, toda mensura. Lo máximo no es diferente de ninguna cosa. Lo máximo es lo que existe en todas las cosas. Y en todas las cosas está presente lo máximo, porque lo máximo es la condición necesaria para la existencia de todas las cosas, en su pluralidad. Y lo creado, procediendo de esta sabiduría, no es solo que el mundo, que es numerable, medible, nombrable, es incurablemente plural. El mundo es incurablemente plural. Lo que muestra es que esa no maximidad, esa sustancial finitud del mundo, proclama a su vez la necesidad de algo máximo que sirva de referencia universal y común a lo inteligible de la creación. Solo es inteligible la creación toda y el mundo todo y todo lo plural inmensurable si es que existe un máximo. Dios es el mismo máximo, dice el Cusano. Es un Dios máximo, mayor que el cual nada había, ya con resonancia un poco anselmianas, mayor que el cual nada había. Lo máximo es algo mayor que el cual nada había. Dios es el mismo máximo, y al ser el máximo es carente de oposición, y carece de oposición porque carece de contrario. Cuando uno vea la dialéctica de Hegel va a ver que hay una tríada dialéctica entre posición, oposición y composición. Tesis, antítesis, síntesis. Se la he dicho en castellano lo que está en griego. Entonces acá estamos llegando a aquello que sueña
fantasea y pone en su genial sistema Hegel la suspensión del principio de no contradicción, la suspensión del principio de tercero excluido, sin oposición. El máximo no tiene oposición. No hay una oposición. No es lo mismo oposición o contrariedad o contrario que contradicción. Pero acá no hay oposición y tampoco hay contradictoriedad. Entonces, Dios es ese mismo máximo que carece de contrario, carece de oposición, porque dice, las oposiciones convienen solo a aquellas cosas que admiten algo que excede y algo que es excedido, y les convienen de modo diferente. Nunca el máximo absoluto, porque está por encima de toda oposición. Para Cusa, esta firme posición intelectual, que es nuclear para su pensamiento, será, por su parte, la que se desprende de ella. Si oposición dice tanto como alteridad, y alteridad dice tanto como multiplicidad, al máximo que carece de contrario, le ha de corresponder por fuerza el atributo de la unidad. ¡Qué maravilla! Identidad y diferencia, mismidad y alteridad, íconos conceptuales, por decirlo irónicamente, de la filosofía contemporánea. Si la filosofía no es del unicismo y el monismo, perdón, aquí hay una pregunta. Esperen que la lea. ¿Cómo se explica que lo máximo es inmensurable, infinito, pero es lo uno? ¿En Pitágoras o en los neoplatónicos que parecen tener influencia en Cusa? Es una linda pregunta, pero entre Pitágoras y Cusa, hay una cuestión fundamental que es la cuestión de la irrupción del cristianismo, si quieren, del judeocristianismo. Y esa irrupción del cristianismo ha significado una, valga la aparente redundancia, resignificación del infinito. El infinito como indeterminado es el apeiron para un griego. Y ese apeiron o indeterminado es el caos. Y el orden es el cosmos. Lo perfecto es la esfera, saben ustedes, dice Parménides. Lo perfecto significa lo finito para un griego. Y lo infinito es lo imperfecto, lo inacabado. La determinación, la finitud cósmica y cosmocéntrica es lo perfecto. Cuando irrumpe la concepción judeocristiana, en que no hay un dualismo entre Dios y mundo, entre Dios y yo, hay una unicidad, pero es una unicidad no cerrada, sino una unicidad infinita, porque todos somos hijos de la vida, hijos de Dios, hijos de ese infinito. Entonces, la unicidad infinita de la realidad nos habita dentro nuestro, porque Dios habita dentro nuestro, dice la mística, y dice los textos cristianos. Entonces, Pitágoras es quizás un filósofo de un calado tan importante como el de Sócrates, como el de Platón. Lo es también como el de los evangelios, como es de Cristo, o como es de Cusa. Estamos hablando de dos infinitos distintos. Hay, como ha expuesto en su tesis doctoral seguramente Fabián Vera, que ha escrito sobre el infinito en Hegel, hay un mal infinito y un buen infinito. Para Hegel, en la tesis tenemos una infinitud indeterminada, y eso es la lógica. En la antítesis tenemos la filosofía de la naturaleza, tenemos la determinación. Y en la síntesis tenemos una infinitud determinada. Entonces yo tengo tesis, identidad abstracta o indeterminada. Antítesis, diferencia, determinante. Síntesis, la diferenciada identidad. Entonces está buscando cómo salir dialécticamente de la mala infinitud a la buena infinitud. Bien. Dios es el mismo máximo, carece de contrario, carece de oposición. Y Dios, que es la máxima absoluta, la maximidad absoluta,
unidad y la máxima unidad es unidad y es entidad. El axioma de los trascendentales en la filosofía medieval tiene varias acepciones, pero todo lo que es uno, todo lo que es verdadero, todo lo que es bello, todo lo que es, un poquito más suave dicho, es algo, es cosa, es belleza. ¿Qué hay entre los trascendentales? Veamos la ontología vista desde los trascendentales. Lo máximo, el acto puro, es Dios, filosóficamente hablando, analogado al motor inmóvil como acto puro de actus essendi de Aristóteles y Tomás de Aquino. Abajo de eso, abajo del ser, o del ser como acto puro, están los trascendentales. Es lo más cercano al ser. Y abajo de los trascendentales están las categorías. Entonces, categorías son los predicables, los predicados. Para Aristóteles hay una ambivalencia. Las categorías son los modos de decir, modos de predicar y modos de ser del ser. Cuando pasemos a Kant, tendremos una deducción trascendental de las categorías o conceptos. Pero sigue siendo lo infinito, lo necesario, lo uno, ese ser. Ahora, en los trascendentales, que es una cuestión medieval, esa convertibilidad de los trascendentales está, como por decir así, encabezada por ens et unum convertuntur. El ente y el uno son convertibles. Y eso está en la Edad Media como una intuición, esa doctrina de los trascendentales. Técnicamente se están convirtiendo entre sí. La unidad es llamada así, casi ontidad. No le dice entidad, sino ontidad, porque viene del on griego, que es el ens, y el ens es el participio presente del verbo ser. Entonces, la unidad es llamada ontidad por el vocablo griego on, en que en latín se dice ens, y es la entidad unidad. Bien, todo aquello que es uno, y todo aquello que es uno es. Esa es la síntesis cusana. Es una unidad que a la vez es la fuente última de la realidad. El número es un ente de razón construido por nuestra discreción comparativa. Y es necesario llegar en el número a uno mínimo, a un uno mínimo, menor que el cual no puede haber ninguno, y que es la unidad. Si nuestro máximo era absoluto, no menos absoluta será también su unidad. El Dios del Cusano es un Dios común y máximo, y basta que hasta aquí se ha dibujado como Dios uno y único, pero cuya unidad es infinita. Máximo y uno, el del Cusano, es entonces un Dios infinito, un Dios necesario. Y es, como dice San Pablo, un Dios escondido, un Deus absconditus. Y es esto, creer en este Dios uno infinito, es creer por la fe y es lo que nos otorga una certeza absoluta. En el conocimiento hay dos componentes, la certeza o asentimiento y la evidencia. Yo puedo tener la evidencia más absoluta de algo, pero esa evidencia no es la certeza. Si yo digo 2 más 2 es 4, es absolutamente evidente para mi mente. Entonces yo tengo una evidencia absoluta, pero eso es mucho menos valioso cognoscitivamente para un conocer del no conocer, o un conocer de la docta ignorancia, que la fe en el Dios unitrino. Porque la fe es la que me provoca y produce la certeza absoluta. La fe es más importante que la ciencia en el plano de la certeza. La ciencia es más importante que la fe en el plano de la evidencia. Y abajo de ellas vienen, primero, la opinión y al último la duda. Si yo hago un ranking jerárquico de fe, ciencia, opinión y duda, tengo que poner primero la fe, segundo la ciencia, desde el punto de vista de la certeza, tercero la duda y cuarto tercero la opinión y cuarto la duda.
Si lo pongo del lado de la evidencia, primero la ciencia, después la fe, después la duda y después la opinión y después la duda. Bien, la traduzcamos a esta cuestión numérica en cuestión geométrica. La infinitud es la infinitud de una línea recta, pero el símbolo más aproximado de la realidad de Dios aquí, en la idea, de Dios en la idea, que es inconcebible, es de una imposible infinita línea recta. Imposible línea recta. Porque de ahí sale la idea de que el triángulo infinito, el círculo infinito, etc. La curvidad misma de la máxima línea es la rectitud. Entonces, la curva es la recta, si yo me pongo desde el lado de lo máximo, dice aquí. El principio de continuidad, para ir terminando, es el salto al límite, el paso al infinito, y supone también para Cusa, por más que la geometría ayude a comprenderlo, abandonar la física y abrazar la metafísica. Cuando yo paso en este horizonte de comprensión de la maximidad, paso de la física a la metafísica. Paso de eso contracto a ese máximo absoluto. Es inconcebible y es fuente de toda concebibilidad este máximo. Por eso, él hace, frente a los impugnadores que tenía en su época, uno se llama Juan Wenck, a hacer una apología de la docta ignorancia que se repite como la imposibilidad de que exista una línea infinita en acto. La imposibilidad de que exista una línea infinita en acto. Ahora, esto hace ver cómo anida lo infinito en la potencia de lo finito. Y esa concepción del acto y la potencia son, por supuesto, de una gran prosapia filosófica. Y aunque sea por modo de metáfora para Cusa, la verdadera teología es negativa, apofática. No hay teología positiva. Y todo el esfuerzo teológico de Cusa en una larga tradición es afirmar la teología negativa y negar la teología positiva. Una tesis de un argentino se llama La nueva teología de Nicolás de Cusa, la descalificación del saber racional. Ahora, ¿esto por qué? Porque todas las esencias son la misma esencia de todas las cosas y el máximo está en cualquier lugar, en cualquier cosa y en ninguna cosa. Y hay un punto, y el punto es distinto que la línea. La línea es distinta que la superficie, y la superficie es distinta que el volumen. El punto es la no línea, si uno tiene que definirlo. Lo dice el propio Hegel también. El punto, la no línea. Lo que tiene de línea, por tanto, es lo que tiene de indivisible, átomo, atómico, monádico. Lo que tiene es de indivisible, lo que tiene de línea. Y esto quiere decir que lo que tiene de linealidad infinita, a lo cual debe su propio ser, su medida y su razón, participando de la entidad de lo que participan, es indistinto, insiste aquí, de esa unidad. Dios es la unidad y en la simbología matemática permite concebir como uno y a la vez trino esta línea infinita que a la vez es triángulo y es todos los polígonos. Esto es círculo y a la vez es esfera, un Dios en el que por tanto se confunden entre sí por infinitos el centro, la circunferencia y el diámetro. Todo esto lleva a la complicatio y a la explicatio, porque estamos hablando en Dios como un centro infinito. Y ese centro infinito está fuera de todas las cosas, porque es una circunferencia infinita. Y penetra todas las cosas, porque es un diámetro infinito. Es principio de todas las cosas, porque es centro. Fin de todas las cosas, porque es circunferencia. Medio de todas las cosas, porque es diámetro. Es causa eficiente, porque es centro. Es causa formal, porque es diámetro. Y es causa final, porque es circunferencia. Es el que da el ser, porque es centro. Es el que gobierna los seres, porque es Dios y porque es diámetro. Es el que conserva, porque es circunferencia, dice Cusa. Por eso, por lo que todas las cosas son él mismo y a partir del mismo y para él mismo, complicando en sí todas las cosas
incluso las contradictorias. Nada puede escapar a él, ni a, ni no a, ni a, ni no a. Nada sucede, pues, a no ser según la providencia de Dios, presente, pasado, futuro, todo lo posible y lo no posible, lo actual y lo virtual, lo pensable y no pensable. Todo forma parte de la necesidad constitutiva de Dios. Terminemos ahora. El máximo es, pues, decididamente unio contrariorum, unidad en la diferencia, complicación, complicatio, de lo que en la explicación, explicatio, de eso unitario se da como diversidad. Dios es, por consiguiente, quien complica todas las cosas, porque todas las cosas están en Él. Es el que explica todas las cosas, porque Él mismo está en todas las cosas. Es identidad y diferencia, igualdad y diversidad, eternidad y tiempo. Y es la unidad, este máximo, la única medida simplicísima y adecuadísima de todo el universo. La unidad divina, que desde el principio venimos persiguiendo, difícilmente podría captarse, ya que la verdadera teología es la negativa, la inefable y la del silencio. Terminamos hoy aquí esta clase de presentación de CUSA. Por supuesto, hemos dejado un montón de cosas en el tintero en el programa, así que como tarea para el miércoles, lean de nuevo el programa y me dicen qué es lo que no han entendido o lo que entendiendo no aceptan o que entendiendo y aceptando quieren comentar de lo que no hemos visto aquí. Así dedicamos unos 10 minutos, 15 minutos del miércoles para completar esto de Nicolás de Cusa. Ahora, si quieren, hagan preguntas, críticas, comentarios. Yo quería aportar una cosa, todo lo que... ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Ah, bien. Que la verdad que uno, releyendo lo acusa, uno puede decir que Hegel no podría haber escrito gran parte de la ciencia de la lógica sin Nicolás de Cusa de fondo, ¿no? Así es. Totalmente. Porque no es tan solo el marco de las oposiciones y las contradicciones que se unifican, sino toda esta concepción del número y todo el relato que hace Hegel en la ciencia de la lógica alrededor de las matemáticas está muy, muy vinculado a las descripciones que hace en estos textos Nicolás de Cusa. Así es. Totalmente. Pero en la enciclopedia de la ciencia filosófica él también se tira la yugular de Newton, de la física matemática y de las matemáticas, porque su ciencia de la lógica está más allá de la física de la matemática. Por eso él habla también del punto, la línea, etc. Pero sin, como vos bien has dicho, sin Nicolás de Cusa no hay Hegel. No hay mejor de Hegel. No hay su ciencia de la lógica, no hay su sistema ontoteológico. Es fundamental. Cusa es un autor que yo no sé por qué nunca nos lo han enseñado en la Facultad de Filosofía, pero es un autor fundamental. Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, entonces, si Ricardo quedó conforme con el intento de respuesta de las preguntas que había hecho, ¿o no? Sí, bastante. Me queda digerir todo. Así que... Bueno, nos vemos el miércoles, Dios y Cusa mediante. Hasta luego. Hasta luego.